Muchas gracias. Sí, vengo con un equipo. Nosotros como Sonda, como principal integrador de la región, justamente trabajamos con nuestros partners y creamos soluciones de negocio para nuestros clientes. Hoy día vamos a hablar de onboarding. Afuera estábamos conversando recién con unos clientes respecto a onboarding. Y cuando hablamos de onboarding siempre todos pensamos en el icono que aparece al costado derecho de cada página que dice Hazte cliente. Pero la pregunta es, ¿quién quiere hacerse cliente? ¿Ya? Las personas no quieren hacerse clientes. Las personas necesitan satisfacer una necesidad que a través de un producto o un servicio el banco o la institución financiera puede entregar. Voy a hacer pasar ahora para que me ayuden a desarrollar más esta idea a Alejandro y Mauricio. Les pido un aplauso. Una de las cosas buenas de haber visto todas estas charlas previas es que gran parte de la información que estuvieron entregando Sergio, por ejemplo, anteriormente, está muy de la mano con lo que nosotros vemos. Ahora bien, un poco para responder también la pregunta inicial, está acá. Nosotros tenemos esta gráfica donde lo que queremos mostrar es que los clientes, las personas no están buscando hacerse clientes, ellos quieren satisfacer una necesidad. Y en ese contexto, ¿cómo somos capaces de poder entregar un viaje que sea desde el punto de vista progresivo? Que no solamente hablemos de un onboarding la primera vez, hablemos de un onboarding constante en el tiempo porque las personas tienen necesidades siempre y tenemos que estar preparados para poder hacer una debida evaluación desde el punto de vista de la oferta de valor que estamos entregando, también ser capaces de presentarla para que finalmente podamos tener un cliente que esté listo para utilizar ese producto o servicio que satisface esa necesidad y continuamente asegurar que pueda seguir haciendo este ciclo. Por eso, quédense con la idea de que el proceso de onboarding no es solo una vez, es un proceso continuo y es lo que vamos a desarrollar a través de nuestros colegas desde el punto de vista de las capacidades digitales que ponemos a cargo de este proceso. Ahora, cuando estuvimos, me voy a sentar, permiso, cuando estuvimos conversando con Mauricio y Alejandro las primeras veces dijimos, ya, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo somos capaces de generar este engagement con respecto a la solución que estábamos trabajando? Y vimos varios conceptos o elementos diferenciadores que creíamos eran relevantes, ¿ya? Pero dijimos, nos vamos a quedar con algunos. Pueden ser otros más, y yo creo que más de alguno podría estar considerando algunos otros más, pero nosotros dijimos, estos son los temas que deberíamos manejar, que se han conversado mucho en las sesiones de hoy en día. Y es un poco lo que quiero conversar y transmitirle de acuerdo a la experiencia que hemos tenido cada uno. Mauricio, por ejemplo, desde el punto de vista de la experiencia de usuario, me encantaría que les comentaras tú lo que hemos desarrollado, lo que hemos trabajado. Adelante, Mauricio. Adelante, aquí Hola, yo creo buenas que por tardes a la hora. todos. Sí, les quiero contar un poco nuestra experiencia. Tenemos un servicio de un boarding que nos ha enseñado muchas cosas. Por ejemplo, lo importante que es estar alineado con el negocio. Nuestros clientes somos un componente esencial del proceso de adquisición de clientes y de fidelización. Eso significa que trabajamos muy cercanamente con el área de negocio de la institución financiera y también que nos alineamos al modelo comercial de ese negocio, lo cual es muy importante para hacerlo factible, por ejemplo, como los transaccionales. Y con respecto a la experiencia de usuario, importante ese tema. Nosotros nos damos cuenta que nos convertimos en una plataforma de misión crítica para negocios ágiles. Negocios ágiles significa que nuestro cliente debe poder tener su proceso de onboarding funcionando en una semana y no en meses, que tiene que poder estudiar la experiencia del usuario y optimizar su flujo de onboarding, que tiene que poder ofrecer distintas alternativas para distintos segmentos de usuarios, por ejemplo, que se pueden autenticar de una forma, que pueden firmar digitalmente de otra forma, o que tienen distintos niveles de compliance.
Eh, y todo eso de tal forma que esté siempre disponible, en alta disponibilidad, que el ecosistema de soluciones que integramos garantice que el negocio está funcionando y vendiendo 24/7. Entonces, el componente de misión crítica se combine con la experiencia de usuario, se combina con la alternativa. Y finalmente, les quiero contar también con respecto a la experiencia de usuario, que esa experiencia de usuario se traduce en el funcionamiento de estas plataformas en todos los canales, en la web, por supuesto, en el canal móvil, pero también en el IVR, el canal telefónico, también en las sucursales. Nuestros procesos, si bien fueron pensados originalmente para procesos digitales, se usan mucho en las sucursales también. Les quiero contar una experiencia que nos pasa a nosotros. Somos una empresa que además da servicio de las claves y de los segundos factores a los bancos y a las cajas de compensación y a las cooperativas para autorizar transferencias de fondos, para autorizar pago. Y nuestros clientes ahora usan estas aplicaciones o SDKs móviles para hacer esas autorizaciones, pero también para hacer campañas de marketing, para ofrecerle nuevos productos y servicios a sus usuarios, para firmar digitalmente nuevos contratos para vender. Entonces han transformado una aplicación full transaccional en un mecanismo, en un canal más de marketing y de venta. Y eso es súper interesante, que son cosas muy orgánicas que están pasando. Genial. Y desde el punto de vista, Mauricio, quizás sería interesante compartir ¿cuál es el caso de uso que tú has visto más interesante y que trabajan tus clientes, nuestros clientes hoy en día? Bueno, a mí personalmente el caso que me gusta es cuando la institución usa nuestras plataformas y servicios para convertir un usuario en su cliente, pero después inmediatamente para darle las credenciales de acceso a sus canales digitales, para darle sus claves y sus segundos factores, para que empiece a transaccionar de inmediato, para que firme los contratos digitalmente en forma remota y para que después siga recibiendo comunicación y siga comprando nuevos servicios. Todo en la misma plataforma, eso es muy bonito. O sea, todo el ciclo de vida del cliente, desde que se adquiere hasta que sigue trabajando en el tiempo con la institución financiera. Y eso va muy de la mano del concepto de este onboarding progresivo, que al final lo que buscamos es hacer que el cliente pueda utilizar el producto y el servicio que vino a buscar dependiendo de su necesidad. Ahora, desde el punto de vista, todo esto necesita una orquestación. Esto tiene que ser un proceso gobernado, entendemos claramente. Esto no es solo poner partes y piezas. Y en ese contexto, Alejandro, cuéntanos la experiencia que has tenido con respecto a esto. Claro, con Engage, una empresa que ya tiene 25 años de historia y tiene miles de licencias instaladas en decenas de centenas quizás de clientes, trabajamos con procesos desde nuestro inicio. Nuestra plataforma es, el objetivo de nuestra plataforma es gestionar cualquier proceso que tenga al cliente en su participación. Normalmente el cliente inicia ese proceso porque tiene una necesidad, como nos habías dicho. El cliente siempre lo inicia con una necesidad. Estamos hablando acá de la necesidad de onboarding, pero también puede tener después necesidades de consultas o puede tener algunas necesidades, quizás la organización lo tiene que ir a buscar para ofrecerle algo nuevo. Ese cliente va a tener un viaje dentro de esa experiencia y el proceso que se define en Engage lo acompaña a ese cliente a lo largo de toda la experiencia y de todo su viaje. Entonces, desde ese punto de vista, los procesos nos ayudan a actuar en el momento preciso con los diferentes intervinientes. Quizás hubo algún tipo de campaña, como nos estaba diciendo Mauricio, en el cual determinamos que un cliente podría ser factible para un producto y se le ofreció y el cliente vino a buscar ese producto porque tenía la necesidad. Entonces, hay que solicitar la información a ese cliente. Dentro de Engage nosotros somos capaces de generar un front-end. Tradicionalmente era en plataformas desktop, entonces el cliente venía a la agencia y lo atendíamos en una computadora. Hoy por hoy todos tienen un teléfono en su mano y tiene que ser la misma experiencia o más sencilla incluso. Pero luego había que autentificar a ese cliente, había que identificarlo y en una agencia se le pedía su documento y entonces se validaba el documento. Hoy por hoy vamos a tener partners o otras compañías que son las que hacen esa certificación digital.
el proceso entonces tiene que ser capaz de comunicarse con esos partners, comunicarse con esas compañías y solicitar esa certificación. El cliente está en su teléfono, ingresó información y en ese momento el proceso diseñado en Engage va a buscar la información o va a hacer el traspaso de ese proceso a una certificación. Y pueden pasar muchísimas cosas. Pueden pasar muchísimas cosas en ese uso. O sea, también siempre hablamos acá del cliente, obviamente haciendo todo este journey que idealmente vemos que va a iniciar y va a terminar. Claro. Pero en la realidad eso no es así. No, la realidad es totalmente... Te hacen una llamada por teléfono. Te entró la llamada y ¿qué pasó lo mataste. con esa autentificación que estabas haciendo, esa aplicación que estaba ejecutándose en tu teléfono y que se interrumpió? O bueno, lo que nos estaban contando hace un rato, que si durase más de 5 minutos no vamos a seguir adelante. Capaz que en algún momento quiere retomarla. ¿Qué resiliencia van a tener nuestras aplicaciones o nuestras ejecuciones en ese funcionamiento? A través de Engage, a través del proceso diseñado en Engage, nos aseguramos de poder retomar en el punto en que se interrumpió ese proceso, poder retomar, por ejemplo, la certificación de identidad. Va a volver a la aplicación, va a hacer su certificación de identidad y cuando vuelva esa certificación de identidad a la ejecución del proceso que estábamos haciendo, desde el punto en donde se había detenido, no vamos a iniciar nuevamente esa certificación de identidad del cliente o lo mismo en los distintos avances del proceso. Eso lo vamos a lograr a través de la omnicanalidad que posibilitamos dentro de la plataforma, porque el cliente va a querer llegar desde el punto más cómodo para él, que algunas veces quizás no sea el que precisamos para esas certificaciones. Porque, por ejemplo, para hacer la autentificación seguramente precise subirnos alguna información y si la campaña inició a través de un call center, por más que nos contaron que cada vez menos se está utilizando el call center, vamos a tener que redireccionarlo hacia una aplicación, por ejemplo, que esté en su teléfono para poder hacer su identificación. Y eso va a estar alimentando un modelo de datos. A su vez, en la medida que esto va avanzando, el proceso de Engage va registrando información en un modelo de datos que nos permite, desde un punto de vista analítico, alimentar a los modelos analíticos de la organización para poder obtener los resultados correspondientes. Esa API de integración también va a ayudarnos en la ejecución del proceso y en otras partes de ese proceso, por ejemplo, a evaluar cuál es la capacidad de pago de ese cliente, ¿sí? Entonces, quizás ese cliente estaba buscando una oferta que no estaba totalmente adecuada o pensabas, o su necesidad, las necesidades normalmente siempre están por encima de lo que nuestros sueños son más altos que nuestras realidades muchas veces, ¿verdad? Entonces, en definitiva, la evaluación de la capacidad de ese cliente a través de otras herramientas que se integren en este proceso y se ejecuten convenientemente en el momento correcto, después de que se hizo la certificación, se pasa a hacer la evaluación y finalmente incluso quizás hay una disponibilización del producto. El ideal sería en ese end-to-end que cuando se inició el proceso sin ningún tipo de interviniente humano, y ahí estamos hablando de esta orquestación, esta onboarding digital, a través de la orquestación termine en un otorgamiento que está disponibilizado sin que haya habido ningún interviniente humano. Pero no siempre va a ser así. Quizás algunas veces sea necesario en ese proceso la intervención de algún humano para algún tipo de autorización, algún tipo de escalamiento. Todo eso se puede representar dentro de Engage porque venimos de un mundo en donde esas pantallas estaban ejecutándose y ese proceso, el onboarding, nosotros lo estamos haciendo desde hace 25 años. Lo que pasa que antes era un onboarding que alguna vez también lo conversamos. Hoy este onboarding digital en cierta forma compite con el onboarding tradicional y tiene ventajas que estamos tratando de aprovechar. Pero si es necesario la intervención de algún humano dentro del proceso, las características de Engage para que esas operaciones en backend que son necesarias para autorizar, para excepcionalidades, algunas para veces, acompañar al cliente. o para acompañar al cliente, porque hay clientes que quizás, también se habló en alguna de las presentaciones de gente que necesitaba hablar con alguien, algún humano, que realmente lo acompañara, que se sentía la calidez del otro lado. Entonces también en esos momentos el diseño de los procesos dentro de Engage, las capacidades de integración que tenemos en la plataforma, la experiencia de implementación en los onboarding tradicionales, un equipo de desarrollo del producto que ha acompañado la evolución del producto durante estos 25 años, el liderazgo de la compañía y el liderazgo del desarrollo del producto ha sido siempre el mismo.
asegura la resiliencia de esos procesos. Esos procesos se interrumpen, pero se reinician en el punto donde se habían dejado y entonces la experiencia del cliente es más sencilla, es más flexible, es lo que buscamos en nuestro ideal de Entonces, onboarding. si recapitulamos, tenemos este proceso que es un onboarding progresivo, tenemos todas las capacidades para poder hacer que el cliente pueda hacer uso final del producto o el servicio. Y por otro lado tenemos este proceso debidamente gobernado, orquestado desde un punto de vista digital, que no solamente desde el punto de vista del cliente, sino que todos los actores. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de un proceso más complejo, un proceso de hipotecario, necesariamente tienen que participar otras personas. Por tanto, tenemos gran parte ya de nuestro onboarding funcionando, armado. Ahora bien, uno de los temas relevantes que estuvieron conversando anteriormente, el uso de la data, las capacidades de inteligencia artificial, hoy día son fundamentales. Cuando hablamos de un proceso digital, tenemos que tomar decisiones digitales, ¿ya? Esas decisiones digitales nacen, obviamente, del conocimiento que tenemos de nuestros procesos y de los clientes, pero también podemos ser capaces de poder obtener las capacidades de hoy día de la inteligencia artificial a través de un machine learning, por ejemplo, para poder predecir ciertos comportamientos. Entonces, estamos hablando de poder conocer al cliente, no solo de la manera habitual que lo conocíamos a través de las políticas de riesgo, sino que cómo somos capaces de incorporar y utilizar toda esa data que hace unos 10 años, cuando estaba el boom del usar los datos, siempre se nos dijo coleccionen datos porque les van a servir. Hoy en día esos datos sirven, esos datos permiten sacar información y esos datos permiten que es lo importante, conocer al cliente, conocer las tendencias de estos clientes. Y en ese sentido, dentro de esta plataforma que nosotros tenemos y dentro del gran proceso, somos capaces también de poder capturar la data de los clientes, ya sea de los burós, la data interna, que permita al hacer este perfilamiento y de cara a los equipos de negocio generar y implementar sus políticas de riesgo acompañado con los modelos Machine Learning. Generalmente estos modelos Machine Learning en el mundo de riesgo crediticio, por ejemplo, se utilizan especialmente para determinar qué hacer con aquellas personas que están en la zona gris, aquellos que no los pude rechazar y tampoco los pude aprobar. Entonces, ¿qué hago con ellos? Y ahí vienen las capacidades que tienen este tipo de herramienta, en este caso Áctico, que a través de la data es capaz de tomar decisiones en tiempo real. ¿Solo de riesgo crediticio o solo esas? Fundamental. Porque estaba hablando de la venta también. Sí. Lo que pasa es que, claro, lo estábamos centrando más en el mundo de riesgo crediticio, que un poco uno de los grandes temas que se ha utilizado el proceso onboarding digital, pero cuando estamos hablando de decisiones digitales, hablamos también de, por ejemplo, cuál es el mejor precio que le voy a dar al cliente de acuerdo a las características. También somos capaces de, con esta toma de decisiones digitales, poder darle el mejor producto de acuerdo a lo que el cliente quería. Tú comentabas hace un rato que quizás queríamos tener, no sé, yo afuera hablaba de la moto, quería tener la Africa Twin, pero quizás la Africa Twin no me alcanza y me tengo que comprar otra que también cumple con las características y soy capaz de la data asesorar al cliente, que es fundamental hoy en día. En ese contexto, entonces, si hablamos de las capacidades que estamos integrando con nuestros equipos de partner, ya en este caso Áctico, SafeSigner y Engage, a través de las capacidades que tiene Sonda de poder hacer esta integración, estamos obteniendo un producto que es capaz de forma modular, responder a todas estas interrogantes. Todas estas capacidades digitales se ponen al servicio de nuestros clientes para que puedan en conjunto con nosotros diseñar este proceso. Y recordar, proceso onboarding digital no es una vez, sino que es un proceso que yo estoy utilizando constantemente. Ahora bien, si hablamos, volvemos respecto a los temas que estábamos hablando inicialmente, de cuáles son todas estas, de alguna manera, palabras claves que nosotros queremos acuñar. Me interesaría saber con cuáles, Mauricio, tú te quedas.
desde toda esta? O, Si tengo que elegir una, yo elijo flexibilidad, integración, esas dos. simplicidad. ¿Por qué simplicidad? ¿Qué es lo que estás buscando ahí? Porque nuestros clientes tienen que poder estar a la velocidad que el mercado necesita y que los usuarios necesitan. Y eso es muy rápido. No hay tiempo para hacer grandes desarrollos e integraciones, pero sí necesito un servicio que tenga todas las características de seguridad, de disponibilidad de un gran desarrollo, pero de inmediato. Por eso, tiene que ser simple. Tú nombraste lo de seguridad, que si bien es cierto no lo hemos conversado acá, pero también nosotros a propósito quizá no lo nombramos porque asumimos que en el mundo en el cual estamos viviendo hoy día la seguridad es fundamental. Es algo que hoy día nadie va a discutir y vimos unas presentaciones muy buenas respecto a eso y son las cosas que hoy día no podemos dudar. En tu caso, Alejandro, cuéntame. Sí, en mi caso resiliencia sin duda, porque la herramienta con la que trabajamos siempre nos dio esa resiliencia a nivel de los procesos son identificados, los procesos son seguidos, tienen su SLA, tienen su manejo de escalamientos, podemos reflejarlo sobre la historia de ese proceso en particular que termina siendo el journey del cliente dentro de la organización, que lo acompañamos en todo ese ciclo de vida, desde que empezó con una necesidad y un producto en particular, hasta que algunas veces hay que hacerle una gestión de cobranzas a ese cliente porque tuvo algunas dificultades con ese producto y entonces hay que acompañarlo allí, por supuesto en atención a las campañas o a sus consultas, reclamos, sugerencias que pueda tener. Todos los procesos, esos que estamos hablando que son de cara al cliente, los representamos dentro de la plataforma y los seguimos uno a uno dentro de Engage. Todos están absolutamente identificados, están absolutamente seguidos en su historial y por lo tanto eso nos da la resiliencia que termina dando la simplicidad en el uso porque esa información del proceso es la que se le transmite a las diferentes plataformas para que si hay algún problema en esa asincronía de ejecución, le pasamos el trabajo a la otra plataforma, dejamos que esa plataforma haga su trabajo en el ideal en minutos y en los casos que no son el sunny day será en días. No importa, cuando vuelva a seguir el proceso en su ejecución, va a seguir desde el punto en donde se había detenido, sin duplicarle preguntas al cliente, sin hacerlo trabajar nuevamente a ese cliente, teniendo la tranquilidad de que toda esa información que se había almacenado va a ayudar después a los decisores si hubiera algún decisor para intervenir. Un decisor puede ser áctico perfectamente. Áctico necesita recibir toda esa información en vez de ser un decisor humano. Es un decisor automatizado que le va a devolver información a Engage para que a su vez se la transmita al cliente y se la transmita por el mejor canal que se conozca para acceder a ese cliente, que puede ser el WhatsApp incluso si fuera el caso, para llegar a él. Entonces, la resiliencia desde el punto de vista de Engage en el rol que estamos cumpliendo además en esta integración de sistemas que nos propone Sonda es fundamental. Sí, yo si tuviera que tomar una, y un poco con mi experiencia de haber trabajado en procesos también de onboarding desde hace muchos años en mi país, por ahí en el 2015 lanzamos, recuerdo, el primer proceso de onboarding digital del país. Yo creo que me quedo con la completitud. Cuando hablo de completitud es poder tener en un solo lugar una plataforma que sea capaz de responder a cada una de las necesidades desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista de negocio, que es lo fundamental. Hace un rato hablaba con unas personas también de un banco, amigo, en el cual yo le planteaba hoy en día decir tú eres de tecnología o eres de negocio, es como que quedó en el pasado. Todos somos de negocio porque todos nos debemos al negocio en el cual trabajamos y queremos satisfacer una necesidad de un cliente con nuestros productos y servicios. Por tanto, tener en un solo lugar las capacidades técnicas como también las capacidades que le entregan los equipos de negocio es fundamental y es lo que queremos transmitirle a ustedes desde el punto de vista de Sonda como integrador y a través de nuestros queridos amigos, partners que son SafeSigner, Áctico y Engage, con los cuales queremos concluir esta presentación,
dejarles bien en claro o que por favor se queden en la mente, el proceso de onboarding no es una sola vez. Las personas no quieren hacerse clientes, las personas quieren obtener la manera a través de un producto o a través de un servicio de satisfacer lo que ellos estaban buscando. Dígase un auto, una moto, una casa o cumplir algún sueño como ir a un viaje a conocer a Ica, por ejemplo, que conversamos hace un rato. Dicho eso, poco los quiero dejar invitados y agradecer la atención que han tenido con nosotros. Ahí hay un QR en el cual ustedes pueden escanear, obtener más información de nuestro producto. También me pidieron que comentara que tenemos un concurso. Se van a ganar ahí un dispositivo, una Alexa, para que puedan participar y seguir adelante con estas conversaciones que siempre vamos a estar dispuestos, no solamente desde el punto de vista técnico, sino que también desde el punto de vista de cómo lo acompañamos a obtener y entregar a sus clientes un proceso liviano, transparente y obviamente que sea capaz de satisfacer lo que el cliente está buscando. Muchas gracias a todos y le agradecemos. Gracias. Gracias.